Hagamos un concepto que hemos llamado diagnosis de modelos. No sin antes contarle que de repente es importante, me preguntaba alguien en estos días acerca de cómo puedo hacer yo esto que hago cotidianamente. Ahora, entendamos que estos modelos de trabajo no son modelos de estudio, pero se están implementando como modelos de estudio y fueron recortados con algunas condiciones en la máquina recortadora, entre ellas una muy importante, y es que los modelos fueron recortados en la oclusión habitual. Esto. Y quiero y pongo este vídeo para que entendamos que este corte lo hizo una máquina recortadora, igual no estos cortes se hicieron por separado, pero me parece muy interesante que sepamos que lo que estamos haciendo parte básicamente de un buen recorte de modelos para poder hacer un análisis espacial, que es lo que finalmente estamos haciendo. Y en esa medida voy a mostrarle este caso. Usted debe empezar a especular. El diagnóstico es especulativo. Usted empieza con sus hipótesis y las va subsanando, las va aceptando o las va rechazando, sus propias hipótesis. Aquí hay una fractura de un dientecito, seguramente hubo una burbuja y se quebró, pero no es muy importante esto. Entendamos que ahí está el diente, seguramente igual a este otro lateral, y hubo una fractura. Pero en el concepto de diagnosis de modelos del que yo le hablo diariamente, en esta vista de perfil es importante que usted entienda esto como el hueso basal. Y a propósito del recortado de modelos, también hablemos de la toma de la impresión. Yo a veces veo que hay gente que toma la impresión y no copia más que estos dientes. No, la cubeta hay que subirla. A veces creo que hay una gran falencia en la toma de impresiones. Hay que subir la cubeta, hay que ponerle el alginato o el material para hacer la impresión bien hecho. Hay que tener un material particular y hay que trabajar en eso. Entonces quiero que entendamos este hueso basal del hueso maxilar y entendamos también este hueso basal y lo rayemos, lo pongamos. Esto está puesto a propósito. El plano oclusal está paralelo al plano de sus ojos. Está hecho a propósito para poder tener referenciales. Seguramente yo tuviera estos modelos de esta manera, de cualquier manera, de pronto no veríamos lo que necesitamos ver. Entienda la espacialidad. Esta semana he estado haciendo unos trabajos de cómo hacer fotografía para la espacialidad, para poder interconsultar, para poder intercambiar conceptos con otros. Básicamente eso es lo que yo hago en estos videos. Este video no tiene nada que ver con eso, pero en la transcurso de la semana voy a ir contándole acerca de muchos, de cómo se hacen esas fotografías de los modelos para que usted pueda interconsultar. Esta posición que estoy teniendo en este momento es adrede, es a propósito, para que usted pueda apreciar esto. Igual, si yo quisiera hablarle del tamaño transversal de las arcadas, seguramente tendría que ponerle estos modelos de frente, perpendicular a sus ojos, y decirle, mire, este es el hueso basal, y este es el hueso basal mandibular, mire esto, ¿cierto? Tendría que tenerlos de frente y enfrente, y mirar este hueso basal versus este hueso basal. Tendría que tener una visión oclusal de ambos modelos, ¿cierto? Tendría que tener una visión oclusal de la maxila dentada y una visión oclusal de la mandíbula. Sería importante que yo evaluara estos pequeños diastemas que tienen estos dientes, que no son mayores, no son muy grandes, y que deberían ser mayores, más aún en estos. Yo creo que sin hablar de ello, usted ya dentro de sus especulaciones, usted puede estar suponiendo que aquí hay una gran hipoplasia y que este paciente, como va, de repente va muy mal, y que lo que hay que conseguir es el desarrollo de este arco. Es posible que alguien se venga a centrar su trabajo en llevar esta mandíbula a distal porque asume que hay prognatismo mandibular, pero lo importante es entender que aquí hay latente y muy visible una hipoplasia que hay que tratar desde ahora.
y que no existen unos diastemas primates, unos diastemas importantes entre los dientes en esta dentición decidua. Es posible que este arco tenga muy contento a mucha gente, pero yo quiero que usted entienda que esto no es normal y que este paciente tiene una estrechez transversal, y quiero que mire estos corredores de fosas, como los llamo yo, el arco céntrico pasivo, esto, y entienda el paralelismo que existe entre ellos, casi paralelismo que existe entre ellos, que nos debe llevar a pensar que aquí hay una estrechez esquelética y horizontal mejor. Recordemos que horizontal es la conjugación de lo transversal y lo hondo. El plano horizontal alude a dos planos: el plano transversal, la anchura de las arcadas, y el hondo de las arcadas dentales, o lo postero anterior. La palabra horizontal el plano horizontal proviene del horizonte que ven nuestros ojos cuando vemos al horizonte, valga la redundancia. Entonces, y es la suma de lo traverso, atravesado, transversal y lo hondo. Entonces, en el plano transversal hay una gran estrechez esquelética, y como tal, esto debe ser corregido muy tempranamente. Yo quiero que vea esta mordida cruzada, perdón. Yo quiero que usted vea esta mordida cruzada y la vea desde acá. Estoy levantando el modelo para que usted pueda verlo. Y que vea esta mordida cruzada desde acá. Esto es lo que hay que aprender a observar, ¿cierto? Que entienda que este caninito está reventado y que no es en los modelos, y no es importante. Y que entendamos qué hay aquí para que podamos trabajar. Esto es una estrechez que a esta edad no debe pasarse, pero conseguir amarrar una plaquita aquí, en nuestras comunidades, en nuestra Latinoamérica, en nuestra Europa, a veces es muy difícil, porque yo voy a ser muy claro y muy grosero al decirlo. Nosotros todavía no hemos podido aprender a amarrar las placas. De hecho, la palabra amarre o sujeción vertical o aferre todavía no existe. Parece ser que se suple con la palabra retención, o con la palabra anclaje. No, el anclaje no hablemos de anclaje. Necesitamos unos ganchos de amarre, necesitamos unos ganchos de sujeción, necesitamos que los técnicos ortotécnicos, los protésicos dentales, tengan una mayor formación como ortotécnicos, y aprendamos a construir de pronto un broche de amarre. Se llaman broches de amarre, los antiguos ganchos de Adams. Un broche de amarre, 4 broches de amarre podrían muy bien expansionar esta arcada desde tempranamente, incluso en manos del odontólogo general, aunque frente a esto hay muchos celos y unas dificultades enormes de orden social, con unos planos de mordida que desprogramen esta oclusión, porque aquí lo que hay es un maxilar, ojalá esté simétrico, ojalá que venga simétrico. Es muy importante evaluar la simetría facial de este paciente, pararse enfrente, mirarlo, evaluarlo, no en el sillón odontológico, que en el sillón odontológico no se aprecian muchas cosas. En el sillón odontológico se hace el tratamiento clínico, se hace la praxis clínica, pero los niños se observan parados, los niños se observan caminar, se observan parados, sin mucho traje encima, se les ve el equilibrio y se miran de frente, se pone el rostro de frente y a la altura del rostro del niño, a 30 centímetros del rostro del niño, y se palpan las estructuras y se entiende el tamaño del globo ocular derecho, izquierdo, el tamaño de las narinas, el tamaño de los cornetes, el tamaño de todo esto, la simetría, se mira la simetría, se pone un hilo enfrente del paciente a manera de plomada, y se ve qué tan centrado está. Entonces evaluamos esa simetría y entendemos que lo que hay que corregir es esto. Aquí hay una hipoplasia retrognatia seguramente, que tiene una relación íntima con la conformación de la base craneana. La sincondrosis esfenooccipital, es decir, la sutura entre el esfenoides y el occipital, está viva, está abierta. Todavía le faltan 10 años para consolidarse como sinostosis. Esa entidad está sin osificarse.
El esfenoides es el adalid de desarrollo de la base craneana. La base craneana es el condrocráneo. Recordemos que es un neurocráneo, un condrocráneo y un esqueleto facial, aunque lo llamamos viscerocráneo, como si fuera un concepto visceral. No, es un concepto esquelético que tiene 14 huesos versus 8 del condrocráneo. Y la base craneana, que es como la tapa de abajo del neurocráneo, tiene un hueso que se llama el esfenoides, que es el adalid o comandante de la consolidación sinostósica mediante el cierre de las suturas. Una se cierra a los 10 años, todavía no se ha cerrado en este caso, que es la sutura del esfenoides con el etmoides. Y hay otra sutura que ya se cerró, que es la interesfenoidal, pero hay otra sutura que está con el occipital, con el hueso occipital, con el clivus, con la parte ascendente del hueso occipital, que todavía no se ha cerrado. Este paciente tiene un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día, que es que tiene arropada la maxila por una mandíbula que seguramente va a dinamizarse y va a botarse y va a avanzar. Esto hay que tratarlo ya, pero ya, y hay que hacer un desarrollo transversal y posteroanterior, es decir, horizontal, de esta maxila. Y para eso necesitamos construir 4 broches de amarre. Si usted no sabe construir broches de amarre, es preferible que incluso, aunque muy dramático, ponga unas banditas y ponga un disyuntor, que no va a usar como disyuntor, que va a usar como expansor. Recordemos que el disyuntor es una herramienta que venden las casas fabricantes. Esto es una especie de jairas o de la herramienta, aunque esta no es para disyuntor porque esta es inferior, pero existen unas herramientas que son disyuntores, que están hechas para disyuntar, pero que el día que usted las quiera poner, apoyándose en este concepto, usted va a poner un disyuntor y lo va a activar lentamente cada 20 días, cada que el paciente venga, ya que no tenemos cómo amarrarla con planos de mordida. La va a amarrar en 2 bandas o la va a amarrar en las cachuchas de acrílico de Jove que se atribuyen a McNamara, que es el aparato de McNamara, las cachuchas de acrílico. La va a amarrar de pronto y va a conseguir la expansión lenta. Entonces usted puede hacer una expansión lenta y usted va activando y va produciendo desarrollo alveolar. No unos protocolos de activación de 2 o 3 veces por semana que hacen reabsorción a posición, es decir, necrosis, muerte, en fin, no, hacer fortalecimiento del hueso alveolar mediante estímulos supremamente leves, cada 10 días en su defecto, cada 8 días. Pero sería ideal que usted tuviera un ortotécnico que le construyese 4 ganchos de... No se le vaya a ocurrir, por favor, no se le vaya a ocurrir. Y atento con esto, que de esto hablo todos los días y veo que esto no se entiende. No se le va a ocurrir, por favor, hacer una placa de Holley con tornillo transversal. La placa de Holley tiene arco vestibular. Parece ser que a nosotros no hemos podido entender que las placas con tornillo transversal no pueden, no deben, no tienen que tener arco vestibular. El arco vestibular no es un gancho desarrollado para amarrar placas, y lo que necesitamos aquí es amarrar una placa. El arco vestibular de Holley, desarrollado en 1919 en Inglaterra, es para tumbar la premaxila, y efectivamente así lo hace. Y si usted lo pone en este paciente, va a mantener la placa caída atrás, y va a ampliar solo la distancia intermolar, y va a hacer que cuando aparezcan los 6, los primeros molares permanentes, usted tenga el arco más abierto atrás que adelante, y por consiguiente que las apófisis pterigoides del esfenoides se hayan abierto. Cuando usted expansiona atrás, las apófisis pterigoides del esfenoides se le abren, y es cuando usted empieza a desarrollar fenotipos o biotipos braquicefálicos, es decir, empieza a ensanchar las arcadas dentales. Olvídese del arco vestibular, amarre esta placa, ponga el y olvídese de una enseñanza que se hace que el tornillo se pone atrás, el tornillo se pone adelante. Ponga una placa con un tornillo, póngale unos muelles, si son alumnos míos, póngale unos muelles compactos que no hay que activarlos, unos muelles, unos pequeños muelles, ponga una placa con 4 broches de amarre Adams. Pongo un plano de mordida posterior, expansión esto en sentido transversal y anteroposterior. Ese plano, si le parece bien,
ese plano que le va a poner su ortotécnico, desgástelo atrás, póngalo de esta manera, es decir, desgástelo atrás, casi que a romper la placa atrás, casi que a romper sobre las caras oclusales el plano de mordida posterior. Cuando usted pone el plano, cuando usted inclina ese plano, la mandíbula puede botarse hacia atrás. Por esa razón, eso es un plano clase 3. Los planos de mordida pueden ser delgaditos atrás, se llaman planos de mordida. Dejemos de llamarlos, por favor, pistas. Las pistas son un concepto del gran maestro Pedro Planas en Barcelona. Si usted pone planos de mordida posterior, son planos de mordida y deben llamarse planos de mordida posteriores, no se llaman pistas. Las pistas son otro concepto. En Europa ya están llamando a los aparatos, a los planos de mordida también pistas. Es un concepto que lo vine a hacer tal vez en México. No son pistas, son planos de mordida para otra cosa. Que si usted que con lo que le estoy diciendo que lo desgaste atrás, de pronto usted lo está haciendo a manera de pistas para deslizar la mandíbula hacia atrás. Pero no obstante, el concepto se debe a un autor y se deben respetar los autores. Las pistas son un concepto de Pedro Planas Casanova, se llaman pistas de rodaje, neutras, clase 2 o clase 3, y no son pistas los planos de mordida desarrollados en América por Norman William Kingsley en 1880 en Nueva York. Entonces, entendamos esto, pero el plano de mordida es de mil amores para desprogramar esta nociva oclusión dental, que alguien podría especular y decir, no, es que este paciente tiene tendencia a prógnata. El problema de este paciente y de la gran mayoría de los pacientes del mundo está en el maxilar. El maxilar, nos lo dijo Petroví en los años 70, 69, 70. El maxilar es el que comanda el desarrollo. Sin embargo, se nos ha olvidado que esa comandancia está regida por el adalid de desarrollo de la base craneana, que es el hueso esfenoides, y que ese hueso esfenoide está vivo, que esa base craneana está viva y que están creciendo. Y entonces miremos que esta posición de este hueso maxilar está íntimamente relacionada con la consolidación con el desarrollo mejor. Consolidación es cuando determina. Con el desarrollo que está teniendo el condrocráneo, que es la base craneana, que es la base que cierra la calota o la calvaria, que es la clasificación actual. Recordemos que el cráneo se divide en neurocráneo y viscerocráneo. Olvídese del viscerocráneo, empiece a llamarlo esqueleto facial. Son 14 huesos, no es visceral. El esqueleto facial, llámelo el esqueleto facial. Y aquí hay una tapa, la tapa de la calota, por así llamarla, la que encierra el cerebro, el cerebelo, el bulbo olfatorio, la médula oblonga, que es esa caja que está cerrada por una base, se llama la base craneana o condrocráneo, y que es la que impulsa en su consolidación, en el largo que va consiguiendo, en el crecimiento, en el largor que va teniendo, comandado por el empuje que está haciendo el hueso occipital y el cierre de la sincondrosis esfeno-occipital. Ese hueso está comandando el desarrollo de esto y el desarrollo transversal también. El hueso occipital va sufriendo un ensanchamiento, va viviendo un ensanchamiento, no sufriendo, viviendo un ensanchamiento que va a ser el fenotipo. Y como tal, es importante que entendamos que ese esfenoides hay que dejarlo que se exprese y que entendamos el esqueleto facial. Y le voy a cerrar con esto, que no le gusta a la gente que yo lo diga. El perfil facial que tenemos, gringo por excelencia, el perfil facial que tenemos recto, el perfil recto que tenemos no es, hay que reconsiderarlo, rediseñarlo, reestudiarlo. Que no se rediseña porque esto es una discusión racista, por esa razón no se considera, pero el perfil que tenemos no es. Ahora, recuerde que la apnea del sueño, la apnea obstructiva del sueño, es una enfermedad que vino para quedarse, es una enfermedad que vino a pasarle la factura a los seres humanos. Sin embargo, no existe una terapéutica en el mundo, atento con esto,
mírelo por favor. No existe una terapéutica en el mundo que en el tratamiento busque promover el desarrollo transversal y hacia adelante del hueso maxilar, que es el comandante del esqueleto facial, nos lo dijo Petrovic, la espina nasal anterior, el maxilar, la oclusión dental, es el que comanda el desarrollo del esqueleto facial. Sin embargo, nosotros quedamos pensando en que es la mandíbula. Nosotros creemos que la mandíbula es la clave de todo. La mandíbula, en la medida en que el hueso maxilar la suelte, podrá avanzar hacia adelante, podrá tener dinámica. Por lo demás, no tendrá sino dos opciones: o quedarse atrapada, observe esto, o quedarse atrapada en la maxila, o ante esa deficiencia salirse, no tener parador incisal y botarse hacia adelante y seguirse botando, porque tiene la dinámica necesaria y se podrá botar. La mandíbula está atrapada, y lo ideal es que la mandíbula no esté atrapada, lo ideal es que la mandíbula tenga un maxilar, un escenario oclusivo, que la mandíbula tenga un escenario oclusivo donde pueda cohabitar, convivir en simbiosis, en sinergia con esta entidad, para que ese esqueleto facial se venga hacia adelante. Pero eso todavía está muy lejos de la ortopedia que nosotros tenemos, una ortopedia donde nosotros seguimos creyendo que yo avanzo la mandíbula con el cambio de postura terapéutico, la cuelgo en el maxilar, es decir, la avanzo y la traigo y la monto aquí con un aparato bimaxilar, la monto adelante, y creemos que la musculatura que gobierna esta mandíbula, cuando yo la avanzo, cuando yo hago el avance mandibular, que eso no me va a afectar el desarrollo de un hueso que está en desarrollo, que es el hueso maxilar, que tiene deficiencias de desarrollo actuales en el mundo. El mundo se está quedando sin trompa, se está quedando sin hocico. Yo sé que a la gente le molesta, bueno, se está quedando. Ahora, o para que me lo acepten esos que les molesta que yo hable de la trompa, se está quedando sin la armonía que le ofrece el tercio medio de la cara, donde está un hueso que está conectado a 11 huesos más, que es el hueso maxilar, que está regido y que tiene una conexión con el hueso palatino y con las apófisis pterigoides del esfenoides, y es el que comanda el desarrollo hacia adelante. Entonces, perdóneme la cantaleta, la forma como yo presento esto, no es más que pasión, pero entendamos, necesitamos el desarrollo del esqueleto facial. Este es el día a día, esto es el día a día, esto hay que resolverlo. Y hay que resolverlo ya, esto no se puede esperar. Este paciente necesita unos planos de mordida, planos posteriores para desprogramar la oclusión, que si se pueden implementar como herramientas para que deslicen la mandíbula hacia atrás, muy bueno. Y que aquí necesitamos un expansor, necesitamos hacer expansión transversal y hacia adelante. Y que de repente la herramienta transversal, con unos muelles compactos, podrían ser herramientas para conseguir este desarrollo. Por su atención, muchas gracias.